Estamos en el Palacio de Hierro, un edificio con arquitectura de Art Nouveau. Fue comprado en 1891 en Bruselas, Bélgica, con un costo de 72,000 pesos plata. En 1892 se empezó a construir por los ingenieros Arturo Coca y Ricardo Segura. El segundo fue el encargado del levantamiento del cuerpo del edificio, una vez que estuvo terminado. Ahora nos encontramos en el Palacio Municipal, elaborado en 1905. Su estilo arquitectónico es neoclásico. Fue diseñado para albergar la segunda escuela preparatoria normal del estado de Veracruz. El primer rector fue Rafael Delgado, que ahí vivió y ahí murió. En 1913 fue utilizado como cuartel militar por las fuerzas de Rafael Tapia. En 1920 la recuperación como escuela. Y en 1926, José Clemente Orozco plasma su mural llamado Reconstrucción o Revolución Social, único en el estado de Veracruz. En 1932 fue cedido para albergar el Centro Educativo Obrero, también conocido como CEO. Quizá dentro de la Escuela Regional Veracruzana, uno de los pintores más conocidos sea José Justo Montiel. Nació en 1824 en Tecamalucan, que entonces era una hacienda de jurisdicción del pueblo de Acultzingo, cantón de Orizaba. En algún momento de su juventud debió irse a radicar a Orizaba, donde pudo formarse al lado de Gabriel Barranco, de 1796 a 1886. Una de las primeras pinturas que conocemos de Montiel, que está firmada y fechada 1844, pasa por un retrato de su maestro donde, a pesar de estar todavía en trance de dominar el oficio, ya da muestras claras de su personalidad artística. Aquí podemos observar el retrato de la señora Orizabella de José Justo Montiel. Así fue como el pintor orizabeño José Justo Montiel nos retrata una de sus primeras pinturas cuando el señor Vicente de Paul es nombrado miembro del Consejo de Negocios Eclesiásticos en la corte de Ana de Austria y Luis XIV, cuyo encargo desempeñó durante los 50 años con gran utilidad de la Iglesia de Francia. Nicolás de Llano tomó de posesión el curato de Orizaba en el año 1833 y se distinguió por defender a los pobladores de la región de los invasores norteamericanos. Fue sumamente humano y generoso durante la epidemia de cólera registrada en el año 1833. También se desempeñó como rector del Colegio Nacional, así como gran protector de la caridad y las letras. El día 6 de mayo de 1862 regresó al pueblo el coronel Joram, que había sido destacado 4 o 5 días antes con 1,500 hombres para perseguir a Márquez, quien andaba con una fuerza por el rumbo de Matamoros y Zúcar. Se les incorporó el general Florencio Antillón con la brigada de Guanajuato, compuesta de 3,000 hombres. En esa misma tarde se les mandó salir a formar en batalla en el campo, haciéndole frente al enemigo, quien en el acto emprendió su marcha hacia Amozoc, recibiendo enseguida órdenes de volver a sus cuarteles de la ciudad. En la noche del 13 al 14 de junio de 1862, la división de Zacatecas había sido descubierta y desalojada en la madrugada. Después de amanecer el día 14, orgullosos los franceses por la fácil victoria que habían alcanzado en el Cerro del Borrego, luego que descubrieron la línea de batalla que había sido formado al abrigo de la oscuridad, comenzaron a cañonearla. Después, emprendieron enseguida la marcha para San Andrés Chalchicomula y permanecieron allí por varios meses, hasta que el ejército francés se movió sobre Puebla. En los primeros días del mes de junio de 1862, recibieron órdenes de marchar a Jalapa con la brigada, y recibieron allí el mando de la división que mandaba el general don Ignacio de la Llave y el del estado de Veracruz, de que Llave era el gobernador, por haber sido él llamado a la vez por el general en jefe del ejército y el presidente de la República
Transcurrieron unos 40 o 50 días. Volvió el general Llave y fue ahí donde recibieron la orden de entregarle ambos mandos e incorporarse a la matriz de la primera división. Con la segunda brigada, cuya marcha ejecutó sin novedad por la vía del Volcán a San Andrés Chalchicomula, en donde estaban entonces el cuartel general de la división. Durante este periodo se había enfermado el tifo el general Zaragoza y condució a Puebla. Murió en esa ciudad el 8 de septiembre de 1800. La derrota de los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1862 determinó al emperador Napoleón a mandar a México un nuevo grupo de ejército compuesto de cosa de 30,000 hombres, a las órdenes del general Forey, quien llegó a Veracruz el 21 de septiembre de ese año y con su fuerza a Orizaba el 24 de octubre siguiente. Cuando el general Forey comenzó su movimiento de avance, emprendieron el nuestro retroceso de San Andrés Chalchicomula para cubrir la plaza de Puebla, que durante el tiempo que permanecieron en San Andrés había sido mandada a poner en estado de defensa, tan serio como lo permitían los recursos del gobierno, y sin que todo ese tiempo hubiera algún combate digno de ser referido. Originalmente este era el nombre de la catedral. Era más fuerte. Mira, el nombre original de esta iglesia antiguamente eran dos capillas: San Miguel Ixhuatlán, que se encontraba del lado izquierdo donde está la torre, y San Miguel Agualizapan. Se empieza la unificación de estas dos capillas en el año de 1702, terminando en el año de 1720. Esta nave que está en medio es la que unifica las dos capillas. Su estilo arquitectónico es corintio. En esta fachada principal vas a encontrar tres arcángeles: San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel y en la parte del medio San Miguel Arcángel, el santo patrono de los orizabeños, que fue elevada a catedral en el año 2000. Pero sería todo y ya. Entramos dentro del Museo de la Catedral de San Miguel Arcángel. Bueno, mira, aquí se encuentra lo que es el Museo de la Torre de la Catedral, que fue inaugurado apenas en el mes de enero. Aquí en la primera imagen vas a poder encontrar las dos iglesias que te platiqué: San Miguel Ixhuatlán, San Miguel Agualizapan. Su construcción y unificación empieza en el año de 1702, terminando en el año de 1720. En esta fotografía que ves de este lado, aquí se encuentran ya lo que son las tres cúpulas, que en la parte de arriba tú la vas a poder observar bien: San Miguel Ixhuatlán, San Miguel Agualizapan y la que las une como catedral. Aquí están los tres vitrales que tú puedes observar. En este pequeño museo vas a poder observar vestigios antiguos de los diáconos, que eran los que utilizaban un tipo de dalmática que tú puedes observar ahí. El diácono, en el ámbito religioso, viene un escalón abajo de lo que es el sacerdote. El diácono no puede celebrar una misa completamente porque no tiene la autoridad para celebrar lo que son los pecados. Bueno, mira, esta es una dalmática. La dalmática era utilizada por el diácono. El diácono en el ámbito religioso viene un escalón abajo del sacerdote. El diácono no puede confesar ni consagrar, ya que todavía no tiene el poder para perdonar lo que son los pecados, pero sí puede llevar a cabo lo que es una misa. En lo que es nuestra catedral se encuentra enterrado el primer obispo que tuvo esta iglesia, que es Monseñor Hipólito Reyes Larios, al igual que el primer sacerdote, que es Don Nicolás de Llanos. Se encuentran enterrados aquí en lo que es nuestra catedral. Ahorita en este museo que es la torre, que es del año 1732, esta torre completamente nueva, remodelada en el año 1864, vas a poder observar de la parte de arriba las tres cúpulas, que ya más adelante te voy a explicar. Podemos apreciar las tres cúpulas que forman la catedral. ¿Nos podrías explicar cómo se formaron? Bueno, mira, aquí puedes observar las tres cúpulas. Esta en particular, que es la primera, es la de San Miguel Ixhuatlán. Es una de las primeras capillas. La segunda cúpula ya es la que le pertenece a la iglesia de San Miguel Agualizapan. Esa cúpula, la tercera, es la que las une como una sola capilla. En el año de 1649 le quitan el título de parroquia a lo que es la iglesia del Calvario y se lo otorgan a la iglesia de San Miguel Ixhuatlán. Cuando se unifican esas dos capillas,
En el año de 1720 toda esta capilla es parroquia, hasta el año 2000, que es elevada a catedral por el Papa Juan Pablo II. Aquí puedes ver en la nave de medio que ahí los atravesaba antiguamente la calle que veías en la parte de abajo, que era nombrada la calle de Vendriñana. Hasta 1720 que quitan esa calle y ponen lo que es el domo de la parte de medio con la tercera cúpula, unificándolas como una sola capilla. Morelos, tratando de evitar la desigualdad de batalla, envió un representante para colocar las condiciones de la rendición de la plaza, mismo a lo que se negó el coronel Andrade. Al no recibir la capitulación de la plaza, las tropas insurgentes avanzaron hasta llegar a la garita donde el coronel Andrade esperaba el combate. En ese momento las fuerzas recibidas por fuertes descargas de artillería y fusilería, lo que los generó muchas pérdidas. Nicolás de Llano tomó de posesión el curato de Orizaba en el año 1833 y se distinguió por defender a los pobladores de la región de los invasores norteamericanos. Fue sumamente humano y generoso durante la epidemia de cólera registrada en el año 1833. También se desempeñó como rector del Colegio Nacional, así como gran protector de la caridad y las letras. Morelos salió de Tehuacán el 25 de octubre del año de 1812 con su ejército insurgente, conformado por unos 10,000 hombres, que arribaron a Orizaba el 28 de octubre del año de 1812, cuando esta era defendida por el coronel realista José Antonio Andrade, con una guarnición no mayor de 600 hombres. Morelos retiró sus tropas y rehizo su cometido esperando a que las fuerzas de Santa Catarina y San Cristóbal tomaran sus posesiones. Al no recibir la capitulación de la plaza, las tropas insurgentes avanzaron hasta llegar a la garita, donde el coronel Andrade esperaba el combate. Durante su estancia en Tehuacán, Morelos se enteró de la situación de defensa en que se encontraba Orizaba. Morelos decidió que era el momento apropiado para su toma, pues en ella se encontraban grandes sumas de dinero, propiedad del gobierno, tratando de evitar la desigualdad de batalla. Envió un representante para colocar las condiciones de la rendición de la plaza, mismo a lo que se negó el coronel Andrade. Morelos dio órdenes a Hermenegildo Galeana de comenzar un ataque frontal. Morelos tomó el mando de la columna de Santa Catarina, con la que logró tomar el Cerro del Borrego, y desde ahí hizo fuego contra la ciudad. El coronel realista fue José Antonio Andrade, envuelto en los fuegos de Galeana y Morelos. Salió de la ciudad siendo las 11 de la mañana cuando se produjo la entrada de Morelos a Orizaba. José María Morelos creía conveniente conquistar la gran zona del sur y sureste mexicano, lo que implicaba la toma de plazos militares como Acapulco y Oaxaca. Para lograr sus objetivos creyó que sería fundamental cortar la comunicación de la capital con el puerto de Veracruz, objetivo que implicaba la ocupación insurgente de Puebla u Orizaba, que son ciudades ubicadas entre estos dos puntos. Héctor Alba Escobar, alias La Salsa, delantero orizabeño que jugó con el Morelia en 1987 al lado de Pedro Osorio y el Fantasma Figueroa. Su regreso a Orizaba fue con el equipo Astros de Segunda División y en 1989 vuelve a Primera División con el grupo de los Escualos, en el cual permaneció 3 años, y su retiro fue en 1992 con el equipo actualmente campeón de Orizaba. Mártires de Río Blanco. Los abusos de las tiendas de raya y las casas de empeño, los exiguos salarios,
La discriminación y despotismo con que eran tratados los obreros, las multas y prohibiciones establecidas por los patrones fueron causas que originaron el movimiento obrero en Río Blanco, Veracruz. Debido a las condiciones de explotación que sufrían los obreros, en Orizaba, Veracruz se organizaron integrando un grupo que se denominó Círculo de Obreros Libres, dirigido por antiguos integrantes del Partido Liberal, en el que participaban los hermanos Flores Magón. Ya pones tu muñeco. Hola, buenas tardes. Vamos a presentarles el proyecto de OSBI que se va a realizar sobre los lugares más importantes y los personajes más importantes de Orizaba que han nacido aquí y que han hecho historia. Vamos a empezar. Quiero que nos acompañen. Vamos a verlo. Liz, están grabando. ¿Ya estaban empezando? Ya, otra vez, güey. Desde que empezó a decir. Bueno, pues lo conocí un día cualquiera en un lugar muy especial. Y pues la verdad que les hablo de la historia porque creo que se me da más a mí que contar. Ahí viene Alex. La verdad no. Hey Alex. No me interesa que esté diciendo ahí. Ven y dale un beso. Va con la Sol. Sí. Y no medimos. Utilizan completamente porque tiene la autoridad para celebrar lo que son los pecados o... ¿Cómo? Que se vaya a la goma el papi. Bueno, que me hable. Dile que me hable ahorita. Cuando lo ves que me hable, dile. A ver, en este lugar se presentó la batalla de Puebla en 1862, que fue contra los españoles que intentaron invadir las fuerzas aquí, que estaban en el regimiento de Orizaba. La batalla se libró en la noche por tal razón que ya no me acuerdo de este momento. Oye, ya no hicieron batalla, ¿sí? ¿Qué? Ahora aquí podemos observar uno de los lugares más ya que vimos a nuestro compañero que es súper tímido, que es demasiado y va a salir en el video Hola. aquí y podemos... Hola, estamos acá arriba de La catedral y no tenemos miedo. Oiga, tiene cámara frontal si saben. Ahora nos encontramos en el Palacio Municipal, también construido hace mucho tiempo en un sitio llamado San Juan de Ulúa. También